la inestabilidad? ¿O? Sí, o sea, como que siempre es algo que como artistas está presente. Como no hay nunca nada estable. A propósito de lo que se estaba discutiendo ayer en el Congreso. Entonces, eso. Porque con esa reflexión me queda también del seminario, aparte que haber conocido a tanta gente que está detrás de nombres de festivales, encuentros, espacios, que uno a veces no conoce. Súper. Matías. Creo que quizás esa inestabilidad, porque uno piensa que siempre hay como avance, y no, es como entre que avance, retroceso, o avance, pelea para que el avance no desaparezca. Es como, no sé, en Chile todavía no hay aborto legal, aborto libre, es como una... Entonces, cultura, que ha sido siempre este espacio también en disputa, quizás lo que nos invita a esta tensión es como a volver a organizarse, echarle mano a la creatividad. Ayer salieron un montón de textos interesantes, unos muy fríos, muy secos, otros como más incendiarios, pero finalmente todos funcionales de acuerdo al lugar desde donde surgían. Y o sea, somos cultura, pues, o trabajadores de las culturas y las artes y los patrimonios. Entonces ahí yo pienso que como si hubiese como un verdadero terror o de verdad creer que no nos van a aprobar esta ley o este presupuesto nuevo que supuestamente es mayor que el de este año, no sé qué estamos esperando como para organizarnos y hacer algo, como algo interesante, entretenido, polémico, como lo han hecho los artistas siempre. Aquellos tiempos en que Andrés Pérez se colgaba en Matucana para que lo sacaran. El link después, si quieren, lo puedo hacer llegar. Un paper del 2021 analizando las encuestas nacionales de participación cultural, que antes se llamaban de consumo cultural. Les decía que el dato es espeluznante porque cuando se trata de teatro, desde 2005, los números de participación o de consumo cultural de las personas no ha hecho sino bajar. Cada vez menos gente va al teatro. Por eso tiraba la talla al inicio diciendo que, bueno, si no venía tanta gente hoy era un poco sintomático de lo que iba a hablar 15, 20 años, a un ritmo como del 3%. Eso hasta el 2017, porque esa fue la fecha de la última encuesta. Ahora hace poquito supe que se está armando un vínculo con el INE para que el INE haga la encuesta 2025. Por fin, porque tuvimos... Soy pésimo para las palabras. 7 años de blackout, de no tenemos datos, 7 años, y entre medio hubo un estallido y una pandemia de 2 años, ¿no? Entonces no tenemos esos datos y probablemente no sepamos muy bien qué es lo que pasó con pandemia, no lo sé, ahí la metodología de los sociólogos nos dirá mejor cuál es la mejor manera de preguntar. Pero los datos, insisto, para el mundo del teatro son un poco espeluznantes, ¿sí? Y además hay un desagregado que hace en este paper, Peters, y va mostrando que uno puede segmentar como en grupos de consumo o participación cultural. Y usualmente la gente que está vinculada a artes escénicas es gente que tiene un mayor capital cultural de base, un mayor ingreso económico y además tiene más tiempo. Y hay un gran grupo que compone algo así como casi el 50% de todos los chilenos que cuando les hacen la pregunta ¿has visto una obra de teatro en los últimos 12 meses? Su respuesta es no. ¿Cómo se revierte eso? Y aquí es donde digo que hay una crisis de soporte y hay una crisis de sentido. Y al mismo tiempo que quiero decir eso, quiero apuntalar como un poquito de responsabilidad, por decirlo así. Creo que respecto de la crisis del soporte no hay tanto que les teatristas puedan hacer. Son cuestiones más sistémicas. O sea, si a la gente le falta tiempo, si el capital cultural previo es bajo,
si la condición económica también sabemos que tiene una correlación con tu capital cultural y también es baja, una obra de teatro no te va a cambiar la vida. Eso es como que hay que decirlo con harta frialdad, ¿no? Una obra de teatro no te va a cambiar la vida. Quiero decir, cambiar la vida es como, ahora voy a permanentemente ir al teatro, y mis hijos, y mi familia, etc. Eso es una condición estructural sostenida en el tiempo. Ya, pues bien. Entonces, esa condición estructural no la puede resolver ni un teatrista, ni todos los teatristas, ni porque salgamos a la calle a protestar o algo así, sino que tiene que ver con estructuras, con políticas públicas, podríamos decir, con institucionalidad, con una dirección sostenida y con mucho tiempo de trabajo, como para que eso cambie. Y hay una cosa más que apuntalaba Tomás, pero esto lo decía en una entrevista con un medio digital que se llama Ojo en Tinta. Ojo en Tinta, sí. Y una de las cuestiones que mencionaba ahí es que esta cuestión que estamos viendo acá no es solo de Chile, es sistémico. ¿Sí? Post pandemia en todos lados, la precarización del arte, de los artistas está así pero desatada. Lo que ha hecho también, no sé si han conocido de repente experiencias cercanas de ustedes, ha hecho que lo que está ocurriendo en la sociedad respecto de que los que tenían mejores condiciones económicas resistieron mejor, también está ocurriendo en el arte. Los que tenían mejores condiciones económicas pudieron seguir en el arte. Los que no se tuvieron que ir a hacer otra cosa, porque tenían que parar la olla, la casa, etc. Entonces, hay un problema estructural que, claro, demanda políticas públicas. Demanda más presupuesto, pero también demanda mejor diseño de las herramientas con las que se ejecutan las políticas públicas. Y ahí es donde yo empiezo a tener mis diferencias un poco más grandes, cada vez más como con la gestión de este gobierno. Bueno, ya ha pasado varios años, 3 años, qué es lo que hay y qué es lo que no hay. Él dice, nadie le está exigiendo al Ministerio de Transporte que solo atienda las preocupaciones de los choferes del transporte público. Todos entendemos que el Ministerio de Transporte tiene que hacerse cargo del transporte, en su amplia. ¿Por qué le pedimos al Ministerio de las Culturas que se haga cargo solo de los artistas y del financiamiento de artistas? Y no también de todo lo que implica el posicionamiento de obra o de la participación cultural directamente de las personas, ¿no? Yo me acuerdo que hace unos años atrás nos opusimos con mucha fuerza cuando Piñera era presidente, por ejemplo, al, ¿cómo se llama? Se llama Pase Cultural, creo. El pase cultural era una idea para darle algo así como los antiguos tickets a jóvenes para que participaran de la cultura, el consumo cultura. Entonces hubo una fuerte reacción, estaba recién partiendo el Frente Amplio. No había tomado registro y me estaba grabando esa cámara y yo diciendo estas barbaridades del Frente Amplio. No, nada, pues del Frente Amplio, yo en ese tiempo participaba en el Frente de Cultura, era como una oposición al pase cultural, una muy mala subvención a la demanda, ¿no? Que no estaba centrada en los artistas, etc. Pero como que me cambió un poco, estoy dispuesto a aceptar que me cambió un poco la perspectiva de lo que dice Tomás Peters. Y en ese sentido, entiendo que lo que había que hacer y lo que hay que seguir haciendo es seguir metiendo ruido y alzando la voz respecto de que el presupuesto de cultura está en riesgo y el lema que ya lo han visto en todas las redes sociales, ¿no? ¿Cuál es el lema con el que bajó el asunto ahora? No es gasto, es inversión. Sí. Entiendo qué es lo que hay que hacer, que estamos como contra la espada de la pared y vamos, y ya, y subimos, etc. Pero a mí me da la sensación de que, a propósito de pensar no solo, o sea, lo voy a decir así, toda la campaña está pensada en el financiamiento de artistas, no en la participación de la sociedad. Entonces a mí me da la sensación de que una persona que no ha visto una obra de teatro en los últimos 12 meses ve eso y no le importa.
Porque no lo siente propio, no le interesa. ¿Querías decir algo? Sí, igual, como que uno igual hace la reflexión como de no, como si bien uno puede estar diciendo muchas cosas como por redes sociales y obvio estar como muy en contra de lo que se está haciendo en el Congreso, pero cuando se convocó a la marcha, no sé, pues nosotros tuvimos clases en la mañana y después pasamos por afuera del Congreso y había 10 personas. Es triste igual porque claro, como que de estar haciendo nosotros no paramos para poder decir como, bueno, esto como ya juntémonos todos como y vamos. Pero que claro, tal vez, ya no, la realización. Como, claro, cuando suceden estas cosas como dentro de nuestro espacio, como que hay que parar y decir, uy. Pero claro, al mismo tiempo está como esto de tener que seguir haciendo. Como que es súper difícil, pero... Escuchar música, ver películas, ir a compartir, o sea, son cosas de que entender la cultura no es solo como venir al teatro. Y obviamente acá uno no le trabaja solo el teatro, como uno es defensor, difusor, promotor, toda la cuestión de la cultura y no solo del teatro. Entonces ahí también podemos ver quizás nuestras debilidades, como está siendo difícil, porque no digo que no somos capaces, pero sí que es difícil que nos reunamos todo el gremio de todos los trabajadores de la cultura y que creo que ahí, bueno, pasan muchas cosas, la misma precariedad, que no tenemos los mismos conceptos. Hay gente que todavía cree que cultura es que yo te llevo cultura, que la cultura la tengo yo, que la cultura la tengo guardada en el bolsillo, y como que cultura es una manera de habitar y entender el mundo, que todos tenemos culturas distintas, que hay cultura en el centro, que hay cultura en la periferia, que en todas partes hay cultura. ¿Ustedes qué entienden por cultura? Respeto, pues. Eso es cultura o respeto. Y hay otras personas que por cultura es como, no, cultura es estar culturizado, saber de música, como si fuera una competencia de adquisición de conocimientos de alta cultura. Y para otras personas cultura va a ser algo así como el elemento revolucionario con el que yo desalieno las conciencias de las masas. Y para otros cultura va a ser algo así como este pequeño producto cultural que yo puedo intercambiar en un mercado, que es como un bien abstracto con el que yo puedo ganar dinero. Y cultura, y así tenemos como muchas versiones de lo que es cultura, ¿no? Entonces, tengo la sensación, un poco pesimista, pero tengo la sensación de que el presupuesto de cultura se va a aprobar, pero no por esto, sino que por la gestión y por la muñeca que hay adentro del Congreso. Porque no va a ser permisible que no haya un... Estoy tirando ahí un pedazo de carril, no sé. ¿Por qué tú lo ves así? ¿Por qué ves que la campaña está centrada en los artistas con esta consigna? Porque por lo menos como yo lo percibí y artistas de 20 instituciones culturales distintas diciendo el mismo mensaje. Como que se estuviera reproduciendo de manera inorgánica, podemos llamar, el asunto. Y quizás el otro elemento es que es medio especulativo todo esto igual, ¿no? Pero son como lecturas en caliente de lo que está ocurriendo. El otro elemento es que no veo ni artistas compartiéndolo como artistas, digo, famosos, compartiendo. O sea, no alcanza a ver la red de Mon Laferte, no, ahí no veo, no sé si ella lo subió. Pero no sé si alguien lo pudiera ver ahora, a ver si lo subió o no. Pero así como de los artistas que están marcando el mercado, no sé, habría que buscar Pedro Pascal también. Pablo Chile. Ya lo busqué, ¿no? No. A todo el mundo trap, reggaetonero ya lo busqué, ¿no? Pero Latin Grammy no. Entonces, considero que esto es como de artistas para artistas y que no... Sé que estoy diciendo algo que suena... Es súper más profundo que eso, Seba. O sea, tiene que ver con años de educación y formación en arte y cultura que si no van a estar en las políticas, lógicamente no vamos a tener estas cosas. Nosotros estamos trabajando para muchos años más, porque en el corto plazo que tiene un gobierno de 4 años, la
verdad que no se logran muchas cosas. Claro. Pero si tuviéramos nosotros una visión como sociedad de proyectarnos hacia el futuro, lógicamente que sí, en la medida que haya teatro en los colegios, A invertir en cultura pudiera ser más importante que invertir en deporte, porque el deporte requiere como esta lógica de competencia y destreza física. En cultura tú puedes llegar a 80 y seguir como engrosando tu capital cultural, ¿no? No hay como un minuto de retiro en que tengas que retirarte de la ciudad. Pero yo voy en esa misma línea. Cuando digo artistas para artistas, etc., y que bueno que mencionaste esto, lo que quiero decir es que si tenemos esa evidencia, ¿por qué las campañas no dicen un peso en cultura es un peso menos para el narco? Cada millón que se invierte en cultura es un delincuente menos en la calle. Y no solo inversión, porque inversión es muy abstracta. Lo que quiero mencionar con esto, bueno, ustedes saben que después de las elecciones, algunos especialistas, asesores, etcétera, tipo segundo piso, se preguntaban si es que finalmente el asunto Hermosilla, lo conocemos, ¿no? El asunto Hermosilla había afectado o no el rendimiento de los sectores políticos. Estaba pensando ayer y estaba pensando hoy es que quizás en ese sentido lo que nos hace falta es ir más hacia como lo concreto, vida cotidiana de las personas. Es lo que estás mencionando tú. Si los planes de cultura cambian material y concretamente la vida de las personas en donde viven, ¿por qué no estamos hablando de eso? Si ahí donde pongo una batucada y obras de teatro retroceden los mausoleos de los narcos, ¿por qué no menciono eso? En vez de es como dar un pie atrás, teniendo la evidencia ahí, ¿no? Como dar un pie atrás y decir algo un poco más abstracto que, insisto, bueno, hay gente que va a ver esto y dice, no es gasto de inversión. No importa. No importa lo que sea gasto, no importa. ¿Sí? ¿Dónde está esa plata? Yo no la veo, son todos corruptos. Y de pasmo generalizado en no saber cómo responderle a discursos hiperconservadores, ultraconservadores, xenófobos, abiertamente contrarios a derechos civiles ya alcanzados. Concretamente Donald Trump, ¿no? ¿Cómo no se le ha podido encontrar una respuesta contundente a eso? Porque muchas veces la respuesta es: yo no me voy a rebajar a ese nivel, yo no voy a hablar en ese tono, en esa forma, y él sigue capitalizando una y otra vez, con cada barbaridad que hace. Si quisiera poner más teórico, uno podría decir, bueno, nos hace falta eso que alguna vez Chantal Mouffe y Ernesto Laclau llamaron populismo de izquierda, quizás, ¿no? Como, bueno, ante el avance de los populismos de ultraderecha, quizás hay que contestar con un populismo de izquierda o progresista, y dejarnos de esta cosa de como ignorar al elefante dentro de la habitación, que no deja de romper toda la cristalería que hay adentro. Sí. Se dice, y esto es lo último y ya paso a crítica, una de las cuestiones que estaban analizando respecto de la votación en Estados Unidos es que cuando Kamala Harris entró tarde, ustedes saben, ¿no? Porque Biden quería seguir siendo candidato. Ya, lo baja. Aparece Kamala Harris y se genera como un primer momento de éxito en términos de posicionamiento de Kamala Harris, que iguala en las encuestas con Trump. Y luego de eso empieza a caer. Entonces se han ido preguntando qué es lo que ocurre y al analizar discursivamente la posición de Kamala Harris. Kamala Harris centró su campaña en decir que Trump era un fascista. Trump está condenado.
no está siendo investigado, está condenado. Si lo que falta es que le digan cuál va a ser su condena, que la quieren retrasar ahora porque el juez que la dicte murió, se acabó su carrera. Van a tener por segunda vez un presidente que ahora está condenado. Nunca en la historia había existido eso. Y a la gente no le importó. Le dijeron 1000 veces que Trump es fascista y no le importó. ¿No será eso una señal de aviso de que ya no basta con simplemente decir él es fascista y yo no? Como muchas veces nos pasa que reproducimos nuestros posicionamientos. Ya, me anclo de esto para pasar a la crisis de sentido de la que quiero hablar respecto del asunto de la sostenibilidad. El texto que compartí, Nari, se pudo... Sí, lo mandé, pero si quieres saberlo... Si no, no hay problema, lo presento acá. Iba a traer un libro porque tengo algunos de regalo y muy estúpidamente me confundí y traje el libro que me firmó mi amigo Iván, entonces no lo puedo dejar. Pero les juro que voy a dejar una copia acá para que pueda estar. Este es un libro que compiló Iván Insunza, colega mío de la revista Hiedra, hoy profesor de la Universidad de Chile. Y el sentido de este texto era tratar de aportar con una discusión teórica sobre el estado de lo que uno podría llamar teatro contemporáneo. Entonces hay un abordaje que hace Iván sobre el teatro contemporáneo, hay otro abordaje que hace Estíbaliz Solís, que es acá, sobre la investigación y creación en el arte contemporáneo, que es como una cosa que está bien de moda ahora, ¿no? ¿Han escuchado del PAR? Del Practice as Research. Es como la última chupada del mate de convertir a las artes escénicas las artes escénicas en este caso, como en una ciencia legítima de investigación a la par de una ciencia dura, ¿no? Como para competir con el mismo fondo, etc. Tiene una parte genial, que efectivamente el arte puede investigar con sus propias mecánicas y no tiene por qué estar tomando las lógicas de un laboratorio de Dexter, por decirlo así. Pero también tiene un lado que habría que tomar con precaución, que es el modo en que al ingresar en la lógica par las carreras de teatro en las universidades, lo que hacen también es ponerse a tono con las lógicas de acreditación de universidades neoliberales, ¿no? Tienen que acreditar quién eres. Entonces, luego del par viene que todos los profes tengan magíster, doctorado, publicaciones, extensión, cierta cantidad de horas, etc. Para que yo te dé cosas. ¿Quieres decir algo? Aquí es como la línea que tiene la OPE. La OPE también tiene la metodología de enseñar como la práctica como investigación y poder estar como al estándar como institucional dentro como de la investigación científica y la investigación artística. Pero tiene con esto claro como de que vamos elitista o intelectualizado. Sí, no sé si, perdón que difiera de la noción de intelectualizado, para mí la intelectualización no es un problema en sí mismo, sino que más bien me gusta pensar la contradicción que implica que una misma herramienta de autonomía puede ser tu herramienta de opresión. Habitar la contradicción, como decía el electo alcalde de Puente Alto, ¿no? Entonces las ponencias tienen que ver con analizar el teatro contemporáneo, analizar las prácticas de investigación y creación en el teatro contemporáneo, y el último texto en pensar una crítica acorde a lo que ocurre en el teatro contemporáneo, que es el texto que escribo yo, y una de las cuestiones que trato de hacer en este texto es abordar, hacer una especie de estado de las cosas, de lo que le estaría ocurriendo a la crítica, de lo que se dice que está pasando con la crítica, y cómo creo que se pudiera avanzar en eso. Justo da casualidad que para cuando pude escribir este texto había participado en un seminario, en un encuentro de críticos en el Centro Cultural España en octubre del año pasado. Sí, del año pasado. Y estaba interesante porque había jóvenes que estaban haciendo trabajo en
digital, que tenían muchas ganas de cuestionar como a las viejas generaciones, que es como algún ímpetu muy joven. Y una de las cuestiones que se trató de plantear ahí fue el asunto de la muerte de la crítica. Como algo de lo que venimos hablando hace 10.000 años, ¿no? Está muerto el teatro, está muerto el arte, está muerta la crítica. Entonces, ahora para abordar el asunto de la crisis de sentido, quisiera entonces hablar un poquito de la crítica, del estado de la crítica, hablar como de un poquito de sus fundamentos, y luego de eso terminar volviendo un poco al asunto de la crisis de sentido. Y aquí ya me gustaría pararme un poquito. ¿De dónde viene este cliché de que quien hace crítica es algo así como un artista frustrado, ser solitario, amargado, ácido, oscuro? Y claro, uno podría revisar momentos históricos para entender que efectivamente hay quienes hacían crítica y que eran bastante miserables a la hora de escribir sobre otros autores, ¿no? Hay una disputa en el mundo de la literatura, en el Chile de inicios del siglo XX, donde no se guardan nada. Se pueden decir las cuestiones más atroces, ¿no? Jalao. No es permisible que venga una persona que escribe crítica a decirte esto no, esto está mal hecho. Ya no, algo pasó, algo cambió, ya vamos a llegar a eso, pero está interesante ese movimiento, ese giro. Sin embargo, ese modo de entender la crítica, que se volvió en sí misma una suerte de caricatura, un cliché, se extiende en los imaginarios culturales hasta cierto momento, según yo asigné este momento. Y ese momento sería el recambio del papel al digital, del análogo al digital, digamos, o del papel análogo al papel digital. ¿Por qué? Porque la digitalidad lo que va a permitir es la emergencia de muchas voces, ahí donde antes solo podían aparecer unas cuantas asignadas por el propio medio. Y vamos a vivir un momento de una suerte de boom, donde incluso recuerdo, había una persona de acá de Valparaíso que se llamaba Benjamín, que escribía críticas en su Facebook. Que decía, después te cuento, fue parte del comité de públicos programadores de la escuela. Benjamín, ¿puede ser Benjamín Ávila o no? Sí, un caballero, a mí me tocó en algún momento también estar en una reunión con él de la UPLA y él hacía, es que en realidad me decían ahí, por ejemplo, en el teatro de la UPLA, la misma Gaby que fue hace un rato, era una persona que consumía mucho teatro, ¿sí? Todo el tiempo. Y él tenía su página de Facebook y hacía su crítica todavía, creo que ahora avisa nomás que va a hacer. Ah, ya, pero ya no escribe como... No lo he visto últimamente, no sé si en Instagram no lo sigo, pero en Facebook. ¿Lo has visto últimamente? Sí. En Japón no parece. De hecho. Lo que me pasa es eso. Pero me parece interesante, me parece muy interesante porque es un ejemplo de cómo pasamos de un momento en el que solo podía escribir quien era parte de un soporte mediático mayor a un momento en el que yo puedo abrir mi propio espacio y llegar a cierta cámara, y si es que logro salir de esa pura cámara puedo llegar a otras cámaras, ¿no? E incluso puedo llegar a disputar una posición en la esfera social, regional, provincial, nacional. Entonces, una de las cuestiones que menciono en este texto, que espero les puedan hacer llegar, es que no me parecen realmente malas noticias esta especie como de crisis terminal que se supone que estuviera viviendo la crítica. Me parece incluso hasta buenas noticias que exista un momento en el que, con algunas comillas, podríamos hablar de una suerte de masificación / democratización del gesto de escritura crítica. Porque entonces ya no tenemos a alguien que anda normando quién sí y quién no. Nos volvemos como una suerte de cada uno puede opinar. Y eso me parece que está interesante, ¿no?
Luego de eso, en el texto de lo que quiero hablar es de los influencers. Y no sé por qué, como que los influencers tienen muy mala fama, siento yo. Muchos seguidores. Los creadores de contenidos / influencers también hay disputa. También un influencer que quiere hablar sobre cine está compitiendo con un influencer que quiere mostrar el poto. No son lo mismo. No están en el mismo lugar. No son la misma. Están en posiciones distintas e incluso antagónicas. Y una de esos posicionamientos me parece muy interesante. El del poto. No. Entonces, una de las cuestiones que menciono es, la pregunta es, ¿son los influencers el problema? Y a mi juicio, no. Y menciono algunos influencers ahí que, curiosamente, la mayoría son españoles, tienen un ecosistema mayor, etc. Que me parece interesante de seguir en sus discusiones independientemente de que yo esté de acuerdo con ellos o no. Esto es otro punto que me parece muy importante mencionar, porque alguna vez también cometí ese error. Solo escuchaba, solo leía a quienes sintonizaban conmigo. Y está bien, siempre va a haber un poquito de sesgo que yo no voy a consumir demasiado la radio porque no es mío. Pero igual de tanto en tanto algo tengo que cachar. Aunque sea un poco autoflagelante, tengo que escuchar qué es lo que está diciendo Mochati sobre este tema en particular. Entonces, bueno, me pasa lo mismo con esto. Estos influencers, o también, más bien yo hago la diferencia entre influencer y creador de contenido. Hay creadores de contenido que, si bien sus modos de evaluar artísticamente las obras no me parecen discutibles, ya me parece un súper avance que estén, que existan, que sostengan un canal, que aborden una discusión. Hay alguien, no sé si lo ubican por ahí, se llama Antonio García Villarán. ¿Tú sí lo ubicas? ¿Tú, Matías, también lo ubicas? Un caballero. Caballero español. Que quiso inventar como una teoría del amparte, como una suerte de, si tú copias, plagias o algo así, eres una especie de ladrón del arte y por eso eres un amparte, una cosa así, ¿no? Ya. Por último, está proponiendo una categoría discutible, algo así. Y se ha asociado varias veces con otra crítica mexicana insoportable llamada Avelina Lesper, que considera que todo el arte contemporáneo es un fraude, pero todo, no importa, lo que sea. Claro, igual le hemos dado razones porque un plátano con un gaffer en la pared fuimos demasiado lejos, pero hay otras que no, hay otras que sí parecen interesantes, ¿no? O sea, cuando el ejemplo histórico de una Marina Abramovich disponiendo de su cuerpo con un repertorio de herramientas para que algo ocurra ahí en ese vínculo performativo de lo que se puede hacer con su cuerpo. Me parece que había algo interesante. Más que... ¿Supieron de esa persona que quiso vender una estatua invisible? Creo que la pudo vender. Vendió una estatua invisible. Claro, ahí uno dice, ya, sí, esto huele a cohecho, fraude, algo un poco extraño. Pero no todo. No todo el arte. Hay cuestiones del arte contemporáneo tan interesantes. Y hay muestras, sí, pero de sobra. Ok, entonces, ¿son los influencers o los creadores de contenido un problema en sí mismo? No. De hecho, considero que si hay un futuro para la gente que quisiera dedicarse a esto, si yo tuviera los recursos para poder hacerlo, lo que intentaría hacer sería reconvertir esa forma que antes tenía escribiendo en papel para hacerlo en otro soporte, tipo creador de contenido. Me parece que hay algo ahí que juega más con el espíritu de los tiempos, ¿no? Claro. Por alguna razón estamos como más dispuestas a escuchar un podcast de 20 minutos mientras me ducho que leer un texto de 8 minutos que me tomaría menos tiempo. Pero hay algo que nos pasa a todos, ¿eh? No es como... porque la gente lea poco, a mí también me pasa que yo digo, a ver, voy a ver este artículo y lo primero que hago es medir como los scrolls.
1, 2, 3. Ah, es muy largo, lo voy a dejar para después. Ahí queda abierta paciente, nunca más lo vuelvo a leer. En cambio, un podcast, aunque sea un poquito más largo, yo sí estoy dispuesto a decir como, ya, otro poquito. Y en la ducha. Y mientras paso la aspiradora, pongo el audífono. Sí. Entonces creo que ahí hay algo en el soporte que dialoga con los tiempos, que me parecería más interesante. Y también me parecería interesante desafiar algunas creencias que tenía yo sobre la crítica, que son las que ahora voy a mencionar para después contradecir. Y es lo siguiente. A mi juicio, la crítica se compone de 3 grandes elementos. Una parte de descripción de lo que veo, una parte de análisis de lo que veo y una parte de evaluación de lo que veo. Esa evaluación no tiene que ser necesariamente un dedo para arriba o un dedo para abajo, sino que es una evaluación explicativa, una evaluación razonada de los valores que encuentro que tiene la obra. Ya voy a explicar más esto, pero voy a pasar a mencionar esto. Acá puedo escribir, ¿cierto? Sí. Bien puesto el combo, el otro vecino se lo merecía. Muy probablemente, si ustedes son mis colegas de trabajo, van a decir, ¿de qué estáis hablando? ¡Ah! Se me olvidó. Sorry, que pensé que estaba ahí dentro de mi cabeza. Que mucha gente hace eso. Y lo que pasó ahí es que estábamos en el momento de la evaluación. Bien puesto el combo, qué sé yo, pero nos faltó todo el momento de la descripción. Sí, lo que pasa es que un vecino fue curado y le tocó la puerta toda la noche diciéndole María, sal, María, sal. Yo no soy María. Ya sé. Había faltado toda la descripción. Y junto con la descripción siempre viene el momento del análisis, ¿no? Bueno, describo lo que ocurrió. Un vecino le dio un puñete a otro vecino y después viene un análisis. Bueno, lo que ocurrió es que tal vecino a esta hora fue y le golpeó, entonces eso debe haber producido que el otro vecino se sintiera mal al respecto y entonces comienza a estar esta triada. Sin esto es difícil que aparezca crítica a mi juicio, a mi entender. Algunos registros de escritura que se consideran a sí mismos crítica hacen esto. Describen y evalúan. Cuando hago talleres de crítica y una persona no ha escrito crítica antes, esto ocurre mucho y es normal. Chuta, perdón, me era esto. Era aquí, descripción y evaluación. Es muy normal. En el texto se siente una sensación como de que te van a evaluar, te van a responder de vuelta, te van a decir así como, sobre todo si mi crítica no considera tan buena tal cosa. Entonces, pasa mucho que algunas personas se quedan mucho en la descripción de la obra. Entonces tienen que escribir una crítica de 2 carillas, 2 hojitas de Word, y hoja y media descripción de la escena. La obra comienza con, y de repente uno empieza a ver, y vamos en el 8º párrafo, y el 8º párrafo dice, y en esta escena salió por la derecha, y un poco más abajo, y cuando ya está finalizando, obra sobresaliente, muy bien los actores, gracias. Y ahí pasamos de la descripción a la evaluación. Y no hubo análisis, ¿sí?, de por qué es esto, de por qué yo tengo una evaluación del valor de algo sin haber hecho un análisis de eso. Y es loco porque esto no es permisible en general nunca, ¿no? No le permitiríamos a nadie que haga una evaluación de nuestros valores, de algo de nosotros, sin que haya por medio un análisis. Lo más probable es que alguien diría, tú no me conocí, ¿por qué me estás diciendo tacaño? ¿Se entiende?
Pues bien, ahora, por las condiciones materiales con las que tenemos que vivir, hay oscilaciones en el volumen de cada una de estas cuestiones dentro de la escritura crítica, que eso es una cosa distinta. Hasta ahora yo he mencionado, por ejemplo, como algo, a mi juicio, indeseable, una crítica que solo describe y evalúa, describe y evalúa, describe y evalúa. Como también me parecería indeseable una crítica que solo se lance al análisis y no describa nada porque no entiendo. No entiendo de qué está hablando. Lo que sí me parece que es distinto es que, por ejemplo, la crítica periodística o la crítica en medios periodísticos siempre ha tenido como exigencia el recorte de la cantidad de palabras o caracteres hasta los que puede llegar. Nunca te van a dar la mitad del diario. Por lo tanto, tienes que ir sacrificando partes de esto. No puedes darle con todo. Me acuerdo una vez que vi un crítico alemán en Santiago, Jürgen Berger, a quien quiero mucho, muy amable, le he mandado saludos a Jürgen. Y estoy con un stream, estoy practicando para mis futuros streams de TikTok. Me decía, pero ¿y ustedes de cuánto escriben crítica acá, como en palabras? Y le decía, pucha, mi última crítica que fue como larga, fue como 1300 palabras. Me dicen, 1300. Y yo así como diciendo, ¿habrá sido mucho? Me dice, tiene que ser mínimo 3000. ¿Cómo no te alcanzan las palabras? Tiene que ser 3000 mínimo. Y claro, él me habla de un segmento de un diario donde efectivamente tenía ese espacio. Tiempo después hemos visto que grandes medios europeos igual han cerrado sus espacios de crítica. Creo que el último fue The Guardian, ¿o no? Como que cerró su espacio de escritura crítica. O despidió a la histórica que escribía. Descripción. Uy, ya no. Se privilegia más la descripción, haya un poquito de análisis y se pase la evaluación. ¿Sí? Porque si la condición es más analizo, más tengo que describir. Por lo tanto, tengo que refrenar un poquito mi impulso y decir, bueno, ya, me voy a describir un poco, no voy a analizar tanto y voy a pasar a la evaluación. Porque hay un minuto en la escritura en prensa donde el espacio para escribir es muy poco. No sé, serán 700 palabras. Un colega que solía escribir en la revista Weekend, claro, no tenía más de 700 y algo palabras. Que eso es una carilla de Word. ¿Qué alcanzo a decir yo de una experiencia significativa con una obra? Tengo que empezar a privilegiar. En cambio, la escritura en los espacios académicos va a pasar al revés. Va a haber menos espacio para la evaluación y va a haber más espacio para el análisis y la descripción. ¿Por qué? Porque la evaluación en la escritura académica yo evalúo previamente de lo que quiero escribir, al momento de conformar la hipótesis. Muchas gracias. A ver, inventemos cualquier cosa. Quiero preguntarme por las manifestaciones de lo popular en el teatro callejero de los años 80. Ese es como mi tema. Entonces armo una pregunta de investigación y digo, ¿cuál es el modo de representación de lo popular en el teatro de los 80? Y eso ya tiene respuesta. Lo que falta es escribirla, ¿no? Esa evaluación ya está hecha. Por lo tanto, yo me quedo acá. Empiezo a describir y analizar. Descripción de caso, análisis de caso. Descripción de caso, análisis de caso y al final, conclusión. Y entre medio desarrollo la metodología, etc. Entonces, el volumen, la predominancia de qué es lo que aparece acá depende del soporte del registro en el que estoy escribiendo. En la academia tengo menos restricción de la cantidad de palabras. Al revés, bueno, a veces debería restringir la cantidad de palabras que usan algunas personas para escribir. Y cada una tiene sus pros y sus contras. La escritura en prensa muchas veces ha gozado de mala fama
pero también hay que aceptar y entender que quien escribe en prensa tiene tiempos de entrega de escritura que son plazos cortos. Digerir una experiencia escénica en corto y ponerte a escribir de eso no es fácil. Requiere un training adecuado. Gente que te va a leer. Quizás muy poca gente te lea. Eso. Entonces, eso respecto a las oscilaciones, pero lo que sí es importante que esté presente es que haya desarrollo, que haya descripción, que haya análisis y que haya un espacio de evaluación. Ahora quiero hablar sobre qué entiendo yo por evaluación. Ahí borra. ¿Puedo borrar? Perdón, estoy molestando. Precisamente por esto que les decía de los clichés, etcétera, hemos tendido a creer que la crítica es un espacio de evaluación en términos de clase. De si me gustó o no me gustó la obra. Y en términos de si es positivo o es negativo mi comentario. Cuando yo empecé a hacer crítica, tendía mucho a eso, como querer evaluar positiva o negativamente algo y ya. Y en unas conversaciones que tuve después con... bueno, Jorge Dubati lo conocemos, no lo hemos leído. Unas conversaciones que alguna vez tuve con Jorge. Y después la presentación de un texto que hizo él en una revista que se llama Cuerpo Escénico. Me pareció muy interesante el modo en que él quería entender la crítica ahora. Él decía, en argentino, que la crítica teatral hoy tenía que redefinirse, que ya no podía seguir siendo lo mismo de antes porque precisamente estaba el fenómeno de masificación, digitalización y que había que encontrar un nuevo lugar. Y que para él su lugar era hacer un tipo de crítica mucho más específica ligada al ejercicio filosófico, pero que cada uno tenía que encontrar su lugar, de qué tipo de crítica con algún apellido quería hacer. Y entonces en esa tarea Jorge escribe un texto que está publicado en esa revista que tuvo 2 volúmenes, creo, y en el 2 está su texto que se llama algo así como Coordenadas para la valoración crítica de la puesta en escena, una cosa así. Pero él ofrece 10 coordenadas que no son como un checklist que tienen que cumplir la obra, sino que son coordenadas orientativas del valor que pueda tener o no alguna obra. Y nos va a decir cuestiones muy interesantes como por ejemplo, este texto también lo tengo en PDF, podría pasarlo para que no se me olvide. Una de las cuestiones que menciona es, mira, puede que una obra no tenga demasiada relevancia temática en lo que está diciendo, ¿sí? Que sea bastante obvia, qué sé yo, pero tiene un valor histórico por el momento en que se hace la obra. Y ahí yo al tiro recuerdo el caso de una obra que vi para los 40 años del golpe que hicieron en los camarines del Estadio Nacional donde se torturó, y la obra estaba siendo hecha por gente que había sido torturada. En términos estéticos, nadie podría ir a decir esto es una obra de teatro dramático, contemporáneo, que tiene recursos como la fragmentación, quitar el texto del centro, ocupar formas de corporización y las políticas de... nada de eso. Si uno quisiera aplicarle las coordenadas de evaluación del teatro contemporáneo, muy probablemente entonces alguien habría terminado de escribir esta obra es mala, está mal hecha o algo así. Pero se habría equivocado en el lente con el que estaba analizando. No sé si me explico. O sea, cada obra demanda sus propias coordenadas de evaluación. Entonces Jorge va a dar un ejemplo interesante que es, si yo estoy viendo una obra de teatro negro, o sea, teatro marioneta, donde yo tengo que estar vestido todo de negro, no puedo andar con un calcetín blanco a lo Michael Jackson. Porque estoy rompiendo el código. El código exige que sea así. Trabajan, otras obras pueden cruzar todo eso. Esos son los valores que yo puedo hallar en la obra. Entonces el crítico pasa de ser alguien normativo, punitivo, cancelador, a ser alguien como una especie de explorador que encuentra hallazgos valiosos en las obras. Esto igual tiene un riesgo, que es que ahora te parezca que todo es bacán, que todo es bonito, que todo es bueno. A mí tampoco me parece que eso sea lo mejor. Lo menciono en el texto, me parece que por igual
las posiciones punitivas y las posiciones dulcificadoras son un problema. Porque ambas desideologizan o despolitizan el acto creativo. Si yo creo que todo es lindo, porque el arte es lindo, estoy avalando, por ejemplo, la próxima obra de arte nazi, porque es lindo el arte. Ahí como que se nos complica un poco el panorama, ¿no? Como que se nos ponen en aprieto. Entonces, claro, no se trata de que ahora encuentre todo bueno o todo malo, pero sí encontrar los valores que la obra me ofrece. Y ese es quizás el primer criterio que Jorge establece, que es el criterio como de adaptabilidad o amigabilidad con la obra. Me parece muy bonito como lo dice, porque te exige que tú, en tanto espectador, te allanes, estés dispuesta a que la obra te permee con lo que quiere ofrecer y no con lo que tú quieres ver. Esto también aplica para las relaciones de pareja, por cierto. De verdad, pónganlo en práctica. Entonces, el criterio de amigabilidad o de adaptabilidad nos demanda que, bueno, también veamos lo que hay y no lo que queremos ver. Y luego de eso empecemos a revisar el resto de las cosas, qué es lo que tienen, qué es lo que pueden ofrecer, qué resulta y qué no resulta. Voy a dar un ejemplo de por qué no creo en esta posición ni punitiva ni dulce. Porque, por ejemplo, si yo voy a ver una hipercodificada, es decir, que tiene como códigos súper concretos con los que opera. No sé, una ópera, por ejemplo. Y a la mitad de la ópera se deshace el vestuario, se confunden con los ingresos, no funciona la música. Yo necesito cobrar eso. Bueno, aquí hay deficiencias técnicas de base. No puedo hacerme bueno, no importa, lo dejo pasar porque el arte es lindo. No, necesito mencionar. Lo mismo ocurre como con los contenidos, las tesis, los temas que se despliegan en las obras. No basta con que las cosas sean bacanes y bonitas, así en términos generales, sino que también hay que profundizar en los efectos de sentido que se producen con las cosas que se dicen. Por ejemplo, me encanta meterme en la pata de los caballos, pero bueno, lo voy a decir. La última obra de teatro La Resentida, El Oasis de la Impunidad, gozó de mucha aceptación por el momento en el que se hace, porque está hablando del espacio post-revuelta y la represión, etc. ¿Sí? Y en general, bien. Pero me llama la atención que en las críticas que vi y en los comentarios que escuché no se decía nada de que en escena, voy a hacerle un spoiler, perdón, de que en escena se pusiera a un Paco Gordo como el monstruo. No sé si se sigue lo que voy a decir ahora, ¿no? Pero Internalizar. gordofobia, clasismo. Entonces, claro, hay muchos elementos en la obra que funcionan y lo hacen interesante, pero no notar eso me parece que es parte de o lo digo al revés, notar ese tipo de cosas, cuestiones específicas, puntuales, detalles, mencionarlos, abarcarlos, ponerlos en valor, tener rigor para meterse en eso, es parte de las funciones que creo que sostienen a la crítica. Y por eso no tengo amigos. Hay una obra que se dio en Santiago, en el Teatro San Ginés, que se llamó Invencible. ¿Alguien la habrá visto de acá? Ya. El Teatro San Ginés goza de mala reputación por ser como un teatro comercial, dirigido por Juan Pablo Sáenz. Ya. El Billy de Adrenalina, que tenemos edad, no. Y esa obra
Yo la fui a ver en un momento de crisis. Que yo debería haber adaptado ese momento. Bueno, lo voy a decir ahora. La fui a ver en un momento de crisis de mi matrimonio. Mentira, tampoco estoy... No, lo fui a ver en un momento de crisis con el teatro. Sentía que había ocurrido el estallido, que estaba aconteciendo como la parte final de la pandemia y que en el teatro no veía problematizaciones con el estallido. O sea, no sé si acá en Valpo ha sido distinto, pero en Santiago hasta el día de hoy creo que sé de 6 u 8 obras que han tratado de abordar el estallido. Ni siquiera estoy diciendo cómo o evaluando qué es lo que hacen o qué es lo que dicen. Solo constatando cuántas obras han tratado de hablar del estallido. Y creo que en Santiago no pasa ya. Les regalo 10. Multipliquémoslo por 2. Les regalo 20. En un universo de 4 años, en una cartelera santiaguina que... ¿Cuántos estrenos? No sé cuántos estrenos hay en Santiago al año. ¿Serán más de 100? ¿Tú sabes cuántos? Supongamos que son unos 100. Y no veía nada de eso. Y de repente veo esta obra, insisto, momento de crisis, voy a este teatro comercial. ¿Cómo voy a estar yendo al teatro comercial yo, si yo soy actor serio? Yo no veo teatro comercial, como poniendo a prueba todos mis prejuicios. Voy, me siento, la veo, dramaturgia de un británico, Torren Betts, representada, o sea, la puesta en escena la dirige, creo que el hijo de Juan Pablo Sáenz, Lucas, creo que se llama. Y bueno, la obra se trata de un matrimonio progresista que se tiene que ir a vivir a otra región porque su condición económica se ve desmejorada. Y al lugar a donde llega tiene que relacionarse con otro matrimonio que ya vive en ese lugar, que es como irse de vivir de, no sé, de Santiago a Peñaflor, por decirlo así, o de Santiago a Los Ángeles, el sur de... No, California. Y entonces se siente como para ese matrimonio, se siente como haber bajado de nivel y tener que relacionarse con este otro matrimonio que no coincide en nada con sus valores progresistas, ni su capital cultural, ni su nivel de educación, etc. Y comienzan a tener conflictos. Y entre medio, como en teatro comercial, se mete también un asunto de infidelidad y una cosa así. Pero me parece muy interesante el gesto de esa obra que uno no estigmatiza, se ríe, parodia a ambos matrimonios, pero no estigmatiza a alguno de los dos, como el Paco Gordo, por ejemplo. ¿Sí? Y lo segundo es que da chance a que aquel matrimonio de clase media-baja pueda defender con dignidad el miedo a que su hijo Paco de Fuerzas Especiales se lo maten. Yo sé que esto quizás no sea especialmente popular de decir, pero a mí me produjo muchas contradicciones sentir que viendo una obra absolutamente tradicional estaba muy de acuerdo con el dolor de esa mamá, de que su hijo, Paco de Fuerza Especial, que no iba a poder ir a la universidad porque no había universidad y no le daba para ir a otro lugar, se volvió Paco de Fuerza Especial y ahora tenía miedo que se lo mataran en el contexto como del estallido. Me parecía muy legítimo la defensa de eso. Me pareció muy inteligente y en cierto punto también valiente el hacer ese contrapunto. Eso respecto de la obra. Después me mató el modo de expectación y aquí yo siento que yo quedo medio uno siempre se ríe como del provinciano, del guaso, y yo siento que ahora yo quedo como de guaso. Yo no había ido al San Ginés y en el San Ginés uno puede tomarse un copetito. Cuestión que yo creo que, bueno, no se puede, pero una ley con la que yo estaría muy dispuesto a pelear en la calle con todo es que los teatros se puedan dar alcohol. Sí. No solo por el alcohol, sino también por el retorno económico. Ya, entonces, claro, la experiencia de ir y que me cambien como todo el sistema de lo que yo entiendo, como desde el modo en que se visten quienes van a ese tipo de teatro, como expectan teatro,
están sentados, hablan para el lado, se ríen mucho, se cuentan una parte de la obra, etc. Me pareció contradictoriamente muy refrescante respecto de mi propia lógica de expectación, que suele ser muy normativa, muy Paco. ¡Shh! ¡Cállate! ¡Guárdase nada! Todo con la luz apagada, todos mirando para adelante, y todo en silencio. Y claro, toda esta experiencia fue completamente lo opuesto, ¿no? Las luces estaban un poco apagadas, pero lo suficientemente prendidas como para ver dónde estaba tu cerveza o tu pisco sour. Bueno, y me pareció muy interesante de abordar como un fenómeno. Me pasa que cada vez más me siento con la disposición a cuestionar o poner en duda algunas creencias demasiado fijas que creo haber tenido en otro momento. Me decía, amarillo, se usó bien, qué sé yo, como todo ese tipo de cosas. Las acepto, quizás sí, pero en realidad lo que estoy diciendo es que tengo la disponibilidad a notar que quizás no. Incluso si lo que creo es moralmente correcto, no me lleva a otro lugar más que una victoria moral mía. Y nada más. Y en ese sentido, sí, todavía tengo tiempo. Y en ese sentido, una de las cuestiones en las que he estado con más disposición que antes es a entender que quizás el futuro de las artes, del teatro en particular, comencé diciéndoles que estábamos como en un bajón. Quizás el futuro del teatro, pero también de su crítica, tiene que ver con su adaptabilidad a eso que le ha generado rechazo muchas veces, mucho tiempo, por considerarlo comercial, chabacano, que no es de alta cultura, que eso no es teatro, que no responde a las coordenadas con las que me formaron en la escuela, etc. Sí, porque también hagamos cargo que en las escuelas, sí, muchas cosas bacanas, pero también enseñamos como un modo en que tienen que hacer las cosas. Y no existe una escuela de teatro que enseñe como teatro comercial. Y acá quisiera hacer una especie de apéndice de cuando digo teatro comercial. A propósito de con lo que he venido acá es un poco como a traer mis propias contradicciones con lo que me está pasando, quiero traer otra contradicción más. Me llama la atención que si este es como un gráfico de torta, y esto es el 100%, y entre el Teatro San Ginés, y entre el Café de las Artes, y lo que llamamos teatro comercial, esto, a todo esto le sigamos llamando como independiente, off, o como lo contrario a lo comercial. Por dos razones. Por volumen de obra, por volumen de presupuesto, por volumen de público. Esto no puede ser lo off. Esto no puede ser lo otro de lo oficial. Porque a veces también en otros países se le llama teatro oficial al teatro comercial. Y también porque precisamente por las dinámicas de nuestra lógica neoliberal, a ver, lo voy a decir más encima. Ningún privado quiere invertir en teatro. No le importa, no le interesa. Si no es la Teletón, un hospital, un colegio, no van a poner plata para teatro. Porque las élites chilenas son ignorantes y son muy conservadoras. Pero además, por sobre todo, son ignorantes. Entonces no saben, no entienden. O sea, saben como las cosas de alta cultura en general, ¿no? Dicen, a lo más que van a llegar es como, no, sí, yo conozco a al que pegó el plátano con el gaffer, si yo le compré uno. Pero hasta ahí, ¿no? No van a invertir, no va a llegar Andrónico Luksic a decir, oye, quiero darte plata para que hagas tu obra de teatro dramático. Oye, me encanta el poshumanismo, ¿por qué no le metemos unos luquitas a esto? Eso no va a pasar. Y tampoco va a pasar este fondo ciego que existe, por ejemplo, en países de Europa, donde donan y no saben a qué donan, pero donan. Y después la plata después se mira. Entonces, el aporte privado al mercado del teatro es usualmente bajo. ¿Cómo lograr modos, mecanismos, estrategias para que los números suban? No para que suban porque es bueno que suban, sino que porque suben los números,
Y eventualmente podríamos empezar a vivir de esto. Entonces, esto de crisis, pero no como la crisis, no la crisis apocalíptica del fin del arte o de algo así, sino que es más bien una crisis de sentido respecto de seguir haciendo lo que seguimos haciendo, sentir que las cosas van bien porque se mueven, hay producción. O como lo diría uno de mis teóricos favoritos, Mark Fisher, todavía hay tráfico, sí, pero no va a ningún lado. Como en The Truman Show, ¿vieron esa película? Hay movimiento y todo, pero en realidad no se va a ningún lado, siempre más o menos lo mismo. Bueno, yo tengo esa sensación respecto del momento actual de las artes escénicas. Tengo la sensación de que, porque no veo, como que no veo el abordaje de... estallido social, que no llegó a nada, eso se perdió y no va a volver. Caramba, hubo un proceso constituyente que generó una esperanza y unas expectativas que me imagino que son en su mayoría compartidas por todos nosotros acá, y se perdió no por una conspiración global dirigida, se perdió en parte. O incluso si no fue por eso, la gente no quiso nomás. Y nos hizo la media L, la media tabla. Dijo que no. Y después hubo otro proceso constituyente que se fue por el otro lado y estábamos todos así, ¡ay, no se vaya a aprobar esto es una barbaridad! Y por poco. ¿Y dónde está eso en el teatro? ¿Ustedes han visto eso? Les pregunto honestamente, ¿han visto eso en el teatro abordado? ¿Dónde están los 2 años de pandemia donde estuvimos haciendo teatro por Zoom? Que fue horrible. Abordado. No quiero una perspectiva crítica o algo así que me dé a entender eso como al modo de una catarsis y una agnórisis de, oh sí, cómo no lo vi antes. Solo quiero verlo. Solo quiero que aparezca. Quiero que aparezca la vida de las y los chilenos de los últimos 5 años en escena, y no lo veo todavía. Creo que todavía estamos atravesando un poco el trauma. ¿Sí, no? Sí, es que siento que he estado como paralizada estos años y creativamente hay cosas que me impulsan hacia otros lugares, pero como tocar esa herida todavía es como... Sí, es paralizante. Leonardo un poco, como que yo quería. Sí. Leonardo. Sí, Leonardo. Señora. Sí. Desde la rabia característica de Leonardo en escena. Puede ser. Digo, con esto, claro, hasta ahora estoy sonando muy tajante como diciendo no hay. Pero antes adelanté que he podido trazar unas 8 a 10 y regalo 10 más por si no viste. Pero no lo veo como una temática abordada como sí ha pasado con otras cosas históricas, no como el abordaje de la memoria de la violación de los derechos humanos en teatro, como de la dictadura, como la posmemoria de los hijos de, como la representación de los sectores populares en el teatro, que también alguna vez ocurrió. Desde... Es que ese otro punto... ya, aquí nos alargamos otras 3 horas. Es que ese otro punto. Desde Luis Emilio de Recabarren, pasando por Antonio Acevedo Hernández, hacia Isidora Aguirre, con Alejandro Sievekin, que decir Víctor Jara, hacia las formas del teatro de calle. En todas estamos en búsqueda de modos de representación de lo popular, ya sea en la lógica de la representación del campo popular o de la urbanización de Chile popular,
o del proletariado popular, o de las formas de organización de los movimientos sociales en lo popular en los 60, o de cómo, literal, ya sin teatro, cómo hacemos que la gente que ve teatro se meta en el teatro y comience como aficionados a hacer teatro, como la experiencia del teatro aficionado experimental popular, teatro experimental popular aficionado de la Isidora Rieta. Parece haberse recuperado. Yo no he visto números al respecto, porque no sé si están disponibles, no he consultado con la red de salas, por ejemplo, pero tengo la sensación de que hemos vuelto a números quizás un poco menores, pero buenos números, de producción de obra. Pero según yo, de lo que he podido ver, no he visto demasiados espacios de Instagram, TikTok o algo así como para, ni siquiera digo hacer crítica, sino que como para bajar la obra hablándola, como para pensar la obra. Hay un teórico de colonia francesa, no me acuerdo el país, Algeria creo, se llama Gerard Bachmann. Tiene una frase muy bonita sobre nuestro tiempo. Dice: hay demasiadas imágenes y muy pocos ojos que lo vean. Y se refiere a que efectivamente hoy día hay se suben una cantidad de horas de videos a YouTube que nunca nadie va a ver, que tomaría más tiempo que lo que el planeta le queda de vida, por decirlo así, ¿no? El dato hasta hace unos años atrás era que habían algo así como 4 millones de canciones en YouTube que jamás han sido reproducidas ni una sola vez. Hay demasiado material y poca gente pensando. Me temo que esté pasando algo similar en otra escala con el teatro en particular. Mucha producción de obras, sentimos que por fin salimos de la pandemia, estamos como... Pero es un tráfico que no va a ninguna parte en ese. No veo mucho interés en discutirlo, en pensarlo. Que igual es algo medio endémico, crónico que veo en el teatro, al menos desde que lo ejerzo hace unos años, 2 máximo. Que es mucha disponibilidad para hablar crítica y políticamente de la realidad país o de la realidad mundo, pero muy poca disponibilidad para someter a discusión mi propia obra con mis pares y mis colegas sobre el mundo. Cada uno en la suya. Pero no discutimos entre nosotros mucho. En privado sí. A mocahuir un poco sí. Pero sostener una discusión pública de por qué eso sí o eso no, una discusión, una tensión entre autores, no lo veo desde... quizás un posteo que hizo Manuel Infante sobre paisajes para no colorear de la Llera. Quizás esa fue la última vez que vi una discusión pública. No sé si acá ustedes han visto otro o algo así. Pero me pasa que si es a través de la modalidad de la crítica, donde analizo, evalúo y emito un juicio, me parece muy deseable la discusión pública. Me parece muy deseable que exista. No digo que tiene que ser perfecta o que un mundo como con este ejercicio va a ser un mundo tomado de las manos, donde todos discutimos bien y está todo bien, si uno también se enoja, se calienta, dice mal las cosas o qué sé yo. Pero deseo más eso que el estado actual, que ante los ojos de muchas personas va a ser como si estamos bien, hemos recuperado números, andamos bien, pero yo percibo que faltara esto. No creo que sea algo catastrófico, no creo que esto signifique como el fin de algo, pero sí me parece que está dentro de esa lógica. Lo voy a dejar anotado acá, si alguien no lo conoce, porque es parte de mi militancia. Quienes han
tenido clases conmigo ya están mareadas con Mark Fisher, que ya lo he mencionado en 1000 ocasiones, pero lo voy a seguir mencionando. El año 2009, Mark Fisher escribe Realismo Capitalista. Y su tesis es básicamente decir, realismo capitalista es un momento de la humanidad en el que al parecer hemos alcanzado la certeza de que esto era todo, de que no hay alternativa. Y su crítica va a ser precisamente la ausencia de imaginación para poder imaginar otros futuros posibles. Entonces el libro se llama Realismo Capitalista y la bajada es una pregunta: ¿no hay alternativa? En respuesta a esto, Mark Fisher trató de diseñar un texto que se llamó Comunismo Ácido y que era básicamente como una especie de, no sé, podríamos llamarle proyecto, idea, de una suerte de oposición a la lógica neoliberal actual que parece haberlo colonizado todo, haciéndonos creer que de esto no se sale. Por eso la frase: es más fácil imaginar el fin del mundo por un asteroide que por el fin del capitalismo. O sea, es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo. Le contesta o le intenta contestar con comunismo ácido, que sería: ácido lo está tomando él por el ácido lisérgico, o sea, por el LSD, como una forma de alteración de nuestra imaginación para poder entrar en otro momento. No está diciendo él que nos vayamos a drogar, no es eso. Esto es como una gran metáfora, analogía, de que ante la falta de imaginación actual que tenemos para poder trazar otro horizonte futuro posible, y que esto no sea solo la mera administración de lo que hay, y que entonces se trata de que le pongan más plata a esto o a esto no, o qué sé yo, es que podamos volver a imaginar. Lo triste es que Mark Fisher se suicidó antes de terminar el texto. Esa parte no es muy esperanzadora, pero honestidad intelectual ante todo había que mencionar. Pero una de las cosas interesantes que dice Mark Fisher, y ya con esto sí termino, es que él da a entender que no vamos a llegar a ningún lado si es que no logramos generar una economía libidinal, es decir, si no logramos meternos con el deseo de las personas. Con cómo imaginar un deseo de otra cosa. Nadie se va a mover un ápice de su posición si es que no incentivamos o gatillamos que deseen otra experiencia de lo colectivo. Entonces nos sirven los discursos normativos. Podéis decirle 10.000 veces fascista al que vota por Trump y va a seguir votando por Trump, porque su deseo está ahí. Entonces mi salida un poquito más optimista, para no dejar esto ambiente medio lúgubre aquí: imaginemos un teatro deseante, citando a Federico Irazarry. Pensemos un teatro que pueda hacerse de los deseos de las personas, invitarles a desear, a imaginar otro mundo, otra realidad, y que no sea solo la mera constatación de que la pobreza está mal, de que el fascismo es fascismo, de meternos con su deseo, meternos con lo popular donde lo popular verdaderamente está hoy, que es capaz de, al mismo tiempo, querer más seguridad para sí mismo porque tiene miedo, estar de acuerdo con el aborto y ocupar zapatillas Nike. Porque eso sí ocurre. Ya, eso. Pregunta o comentario que querías hacer. No, voy a esperar un poquito mejor para hacer el comentario. ¿Me voy? Mejor. No. Tengo que temer por mi vida. Eso. Entonces, el asunto, si se darán cuenta, nunca quise entrar tanto en qué es lo que hacía la crítica o no, porque yo mismo siento que está un poco en crisis. La invitación es a
dentro de donde quieran ejercer la práctica, sea a través de la gestión, sea a través de la escritura, sea a través de la actuación, la dramaturgia, la dirección, no importa, da igual. El punto es que el espíritu de la crítica, como lo estoy pensando, pasa menos por el discurso punitivo, cancelador, que antes tenía la crítica, y pasa más por el poder descubrir valores en aquello que ve, sostener una discusión pública cuando no lo hay, y hacer algo con el deseo que anda rondando por el espacio público de las personas.